por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca entre 1991 y 1996. Prácticamente lo que usted está observando en estos momentos en las imágenes a través de su canal de gobierno fue ese hecho histórico ocurrido el 29 de diciembre justamente de 1996 con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, y que hoy el gobierno de Guatemala celebra los 25 años de esta firma, de este hecho histórico del país. Justamente el objetivo fue alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno. El proceso de negociación se inició en 1987 y concluyó 9 años después. La firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. Justamente hoy, en el Patio de la Paz de este histórico Palacio Nacional de la Cultura, hoy conmemora el gobierno de Guatemala el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera. Madurez, y también significa la piel del ser humano. El color blanco representa el maíz blanco, la claridad de nuestros ojos, nuestros huesos, la pureza, la palabra, y el color azul representa el cielo, el espacio, y el color verde, la madre naturaleza. Y si es mamá naturaleza, por favor, debemos de cuidarla, no dañar, no tirar, no contaminar la basura. En esta manera, entonces, vamos a pedir a Ukushkaj, al corazón del cielo y a la madre tierra. Bueno, en esta oportunidad no vamos a encender nuestras velas. Acá tenemos el fósforo, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa luz en nuestros corazones y debemos de transmitir cada mensaje que sea de luz, de claridad, para a otros hermanos. Así de que, en mi idioma maya quechua, lo voy a invocar a la Jau seguidamente en castellano. Lo oloja Jau, la lukushkaj, ukush kanan uchileu, ukush kiqiq, ukush joron, ukush lo oloja a, sobre el maltiosh, lo oloja Jau kuyil kamak, van a hablar en un taqob, a Jau relevalqih balam kitse, kapak balala kabili kajok, ya banarihun jelikalaj kastemal, con su kalajbe, chochochlav, el oloja Jau. Hechuk balolo olojajaw bala maqab watit nimam sakiwi sakikholom ni maqtaqih ni maqtaqsaq Dios lo olojajaw ajaw majukutaj kichakhlaka kirona ya omnar qahab ya omnar qahoron Dios lo olojajaw chiriqa kaslemal hechuk balolo olojajaw iqbalam lo olojajaw tew suts mayul kichakhlaka kirona kasolonajaw kuyul qamak Dios lo olojajaw. Gracias a Jau, corazón del cielo y corazón de la madre tierra. Gracias a Jau, Balam Kitse, gracias por el amanecer, gracias por la vida. Te pedimos a Jau que nos des caminos buenos, planos, justos y rectos. Así también a Jau, Balam Aqab, abuelas y abuelos, que nos den caminos blancos, que nos den caminos rectos y justos. Gracias, abuelas y abuelos. Gracias a Jau, Majukutaj, corazón del agua, gracias por la vida y por la existencia. Así también a Jau Iqpalam, corazón del aire, gracias por el soplo divino, por el soplo sagrado a Jau, gracias por el aliento de vida. Kuyul Kamak, lo Jau, la lukushkaj, ukush kanana uchileu, ukush kiqiq, ukush joron, ukush olha, Dios a Jau. Muchísimas gracias, que a Jau, creador y formador, nos siga bendiciendo. Muy buen día. Para continuar con este solemne acto, por favor, los voy a invitar para que puedan quedarse de pie. Vamos a entonar las bellas notas del himno nacional de Guatemala. Saludo 1.
2. Puede tomar su lugar. Los acuerdos de paz en Guatemala hoy por hoy son la evidencia y el recordatorio de la paz. Se puede alcanzar y se requiere un compromiso individual, compromiso colectivo y asimismo también institucional para la población guatemalteca, para que cada día la paz anhelada que consolide el accionar sea positivo para cada ciudadano. A continuación tendremos la proyección de un video sobre la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad. Para el fortalecimiento de la paz en Guatemala es fundamental el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, el fomento de la igualdad y la no discriminación, la defensa de los derechos de las mujeres, la comunicación en los idiomas maternos, el desarrollo económico urbano y rural, la tolerancia a la identidad cultural de los pueblos que habitan en el país. Estos elementos contribuyen a la convivencia en armonía de los y las ciudadanas en un estado multi e intercultural. Los pueblos maya, garífuna y xinca son libres e iguales a los demás pueblos y no deben ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos basados en su origen o identidad cultural. El respeto por el derecho a la identidad cultural de los pueblos que conforman el país permite un desarrollo desde un enfoque multicultural, con pleno respeto a las formas propias de vida, valores, idioma y cosmovisión. La comunicación en el idioma materno es un derecho humano y su práctica propicia una mejor educación, una mejor salud y, en consecuencia, una mejor calidad de vida. Los pueblos que conforman el país tienen derecho al desarrollo económico y social sin que su identidad cultural se vea violentada. Las mujeres pertenecientes a cada uno de los pueblos que conforman el país tienen derecho a un trato digno, humano y respetuoso, a expresarse en su idioma materno, fomentar sus valores y tradiciones. El derecho a la participación ciudadana en el contexto multi e intercultural del país debe darse en condiciones de igualdad, sin exclusión por razones de origen étnico, idioma, religión o género. El ejercicio pleno de este derecho contribuye a la convivencia armónica y a la consolidación de la paz. Gobierno de Guatemala. Este video tiene como propósito enmarcar el reconocimiento y la promoción de los derechos específicos de cada uno de los pueblos que conforman Guatemala, tomando en cuenta que nuestro país está conformado de manera multicultural y multilingüe. A continuación tendremos el cambio de la Rosa de la Paz, firma del Libro de Oro y asimismo también este honor concedido por el diputado Manuel Conde Orellana. Queremos invitar, por favor, a la mesa principal para que nos puedan acompañar para este solemne acto. A continuación, quiero invitar al director ejecutivo de COPADE, el doctor Ramiro Alejandro Contreras, asimismo también al diputado Manuel Conde Orellana y al ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar. Recibimos a los 3 niños que representan a los diferentes pueblos que conforman nuestro bello país, Guatemala. Asimismo, es importante mencionar que la persona que realiza el acto solemne del cambio de la Rosa de la Paz es una persona que a lo largo de su vida, o bien a través de su trabajo, se ha esforzado para contribuir a la promoción de la paz a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras. Hoy es un acto simbólico que realiza el cambio de la Rosa de la Paz.
Podemos brindar un fuerte aplauso para este momento, un acto solemne y muy importante que representa la paz en nuestro bello país, Guatemala. A continuación, la entrega del embajador de la paz, el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, al homenajeado en esta oportunidad, al diputado Manuel Conde Orellana. Queremos invitarlos, por favor, a continuación, para firmar el libro de oro del Palacio Nacional de la Cultura. Podemos brindar un aplauso, por favor, nuevamente a este acto solemne de la firma del libro de oro acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Queremos invitar a la mesa principal para que puedan regresar a su lugar. Y asimismo, queremos recibir a continuación al homenajeado en esta oportunidad, al diputado Manuel Conde Orellana. Antes que nada, doy gracias a Dios por este momento, porque solo la voluntad de Dios llevó a nuestro país a tomar estas decisiones. Señor Ministro de Cultura y Deportes Felipe Aguilar, señores viceministros presentes, señores diputados, diputado Aníbal Rojas, diputado Juan Francisco Mérida, funcionarios que acompañan este acto, señores oficiales del Ejército de Guatemala, qué gusto que ustedes estén esta mañana acá acompañando esta conmemoración. Sandrita y Franklin, medios de comunicación, personal del Ministerio de Cultura, personal de la COPADES, qué momento más especial significa para mí estar este día acá, en este mismo patio donde hace 25 años se firmó el acuerdo de paz firme y duradera, con el cual se culminó un proceso de negociaciones que duró mucho tiempo. Recordaba en la antesala con el señor ministro y le decía: arrancamos en 1991 y yo era secretario general de la presidencia, mi despacho estaba en el segundo nivel de este palacio y esta era la sede, la oficina improvisada en la cual una comisión de paz integrada por 5 civiles y 5 oficiales del ejército
recibimos una instrucción del presidente Jorge Serrano Elías para desarrollar un proceso de diálogo y negociación con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Recibimos esa instrucción y el presidente Serrano, que venía de la Comisión Nacional de Reconciliación, desde el acto de su toma de posesión, él hizo un llamado a URNG para buscar por medio del diálogo y la negociación acuerdos políticos que nos permitieran ponerle fin a la lucha armada interna, que para aquel entonces solo llevaba 31 años de vigencia. Nos había causado mucha muerte y dolor, nos había causado daños a la infraestructura del Estado, nos había causado pérdida de vidas valiosas. Y teníamos que buscar la manera de terminar ese flagelo ingrato del enfrentamiento armado interno que nos venía golpeando de una manera severa. Y digo severa porque no puede haber algo más duro que pelear entre hermanos. Los conflictos armados internacionales pues tienen el sentido de ser conflictos internacionales que son entre naciones que disputan poder político, económico, territorial, pero tener un enfrentamiento armado interno entre hermanos implica una situación de tremendas dimensiones en términos de las consecuencias de un enfrentamiento armado de esa naturaleza. Y más aún cuando la inmensa mayoría de los actores protagónicos de ese enfrentamiento armado interno nunca pensaron que les tocaría ir a matarse entre hermanos. Nunca pensaron que les tocaría ir a dañarse entre hermanos, de la misma etnia, hablando el mismo idioma, abrazando los mismos sueños y viviendo quizá las mismas limitaciones. Pero por razones primero foráneas y luego internas, el enfrentamiento armado interno en Guatemala fue cuajando y fue profundizándose. Y tuvimos la etapa más difícil del enfrentamiento armado interno entre 1978 y 1982. Esa es la etapa más cruenta del enfrentamiento armado interno y es la etapa que registra los hechos más dolorosos como sociedad. Y no solo a un sector de la sociedad, a toda la sociedad guatemalteca e incluso a extranjeros que vivían en nuestro país. Es impensable, yo veo aquí mucha gente joven que quizá estaba naciendo cuando empezamos a discutir y a negociar la paz. Pero imagínense ustedes que el embajador de los Estados Unidos, John Gordon Main, sale de su residencia a su trabajo, en una pequeña oficina que él tiene en Avenida La Reforma, y lo interceptan entre su casa y su oficina y lo asesinan bajándolo de su vehículo frente al Hotel Camino Real, pegado a un árbol. Ahí asesinan al embajador de los Estados Unidos. Imagínense qué no podía suceder con aquel campesino, hombre o mujer, niño, joven, adolescente o anciano, que fue forzado muchas veces a ser parte de la confrontación armada. Muerte, dolor, víctimas, heridos, viudas, mutilados, ciegos, cojos, por el enfrentamiento armado interno. Eso no podía tener otro camino que la búsqueda de una solución, y la búsqueda de una solución que requería de la grandeza en mente y corazón de quienes podían tomar la decisión para terminar un enfrentamiento de esas dimensiones. Claro, ya para 1991, cuando empezamos las negociaciones y los diálogos de paz, el enfrentamiento armado interno no tenía esas dimensiones que yo menciono entre 78 y 82. Pero sí seguía siendo un enfrentamiento armado interno que provocaba muerte y dolor a la familia militar que estaba poniendo los muertos, a la familia de los guatemaltecos que formaban parte de los grupos guerrilleros
muchos de ellos jóvenes que fueron llevados a la confrontación armada, pero en términos generales era algo a lo que no le podíamos dar la espalda, era algo a lo que no le podíamos dejar de poner atención. Y fue desde 1987 cuando se firma el acuerdo de Esquipulas II y se establece la necesidad y el compromiso de los estados centroamericanos de crear las comisiones de reconciliación nacional, que Guatemala integra la Comisión Nacional de Reconciliación, que es el ente que empieza a crear las condiciones para que un día no lejano el Estado de Guatemala, representado por el gobierno, pudiese sentarse con la dirigencia guerrillera a buscar caminos de paz. A buscar caminos de paz por medio del diálogo, por medio del entendimiento, por medio quizá de la diferencia de ideas, pero ya no por la vía de las armas. Yo los invito a que ustedes estudien y lean el Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo es la ruta guatemalteca para encontrarnos con la paz. El Acuerdo de Oslo establece la primera reunión de los dirigentes guerrilleros con los dirigentes de los partidos políticos. Y se firma el Acuerdo del Escorial, al que acuden los secretarios de los partidos políticos a reunirse con la dirigencia guerrillera, y se firma ese primer acuerdo. Pero luego hay una ronda a la que asiste CACIF a Ottawa, Canadá, y se sienta CACIF con la dirigencia guerrillera, y van las universidades a Metepec, y van los sindicatos a Atlisco, y va la iglesia a Quito, Ecuador, y se mueven los sectores en la búsqueda de la paz. Todo esto durante 1990. Pero para 1991 estábamos preparados y fuimos a la mesa de negociaciones con una figura excepcional, nunca antes vista, que era la figura del conciliador. Para la resolución de conflictos internacionales hay mediación, hay facilitación, pero nunca se había existido un conciliador, que era en aquel entonces obispo Monseñor Quesada Toruño. Monseñor Quesada Toruño, quien era el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, y la Comisión Nacional de Reconciliación la integra Monseñor Quesada Toruño, Monseñor Juan Gerardi. Por el gobierno, Eduardo Meyer y Leopoldo Sandoval, dos ministros del gobierno demócrata cristiano, y por los partidos políticos de oposición, el ingeniero Serrano y el coronel Gordillo. Esa comisión nos convoca y prepara condiciones, y llegamos por primera vez a México un 22 de abril de 1991. Del 22 de abril del 91, del 22 al 26 de abril, firmamos 2 acuerdos, incluidos en el Acuerdo de México. El acuerdo de procedimiento para negociar y el acuerdo de temario sobre lo que íbamos a negociar. Y empezamos una ruta que no fue fácil. La primera etapa, de abril del 91 a octubre del 93. La segunda etapa, del 10 de enero del 94 a octubre del 95. Y la tercera etapa, del 14 de enero del 96 al 29 de diciembre del 96. Esas 3 etapas, con 3 equipos. Tengo que citar, el primero lo presidí yo, 91-93. El segundo lo presidió el doctor Héctor Rosada, mi querido amigo y maestro, que Dios lo tenga en su gloria. Y el tercero, el doctor Gustavo Porras Castejón. Pero todos con la voluntad y con la energía que cada uno de los gobernantes le imprimía a un objetivo nacional, que era alcanzar la paz. Y en este mismo lugar, un 29 de diciembre del año 1996, se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. A ese acuerdo se le incorporaron todos los demás acuerdos. Y yo quiero aprovechar este espacio para recordar el contenido de esos acuerdos y los resultados de esos acuerdos, que muchas veces
se cree que la paz no sirvió de nada, y no es cierto. El logro de la firma de los acuerdos de paz nos ha servido muchísimo como sociedad, pero lamentablemente no lo valoramos. Cuando fuimos a México, Monseñor Quesada Toruño nos dijo en un corrido de un hotel, vean, dijo, si logramos parar la muerte entre hermanos, si logramos acuerdos para hacer cambios estructurales en nuestro país y si le abrimos las puertas a la reconciliación nacional, habremos cumplido. Afortunadamente, terminamos el enfrentamiento armado interno. Y voy a citar algunos ejemplos. El acuerdo para el definitivo cese el fuego se firma en el mes de octubre en Oslo. Pero en Guatemala surte efecto un compromiso unilateral entre URNG y el gobierno que decide suspender acciones militares ofensivas y suspender acciones contra insurgentes. Y ese acuerdo unilateral desde el mes de febrero del 96 surte efectos. Algo nunca visto en procesos en otros países. Ese acuerdo unilateral fue respetado por las partes y desde febrero a diciembre no tuvimos una sola baja en ninguno de los bandos. No tuvimos un solo herido. Nunca más se emplazó un arma contra otra, una contraparte en el enfrentamiento. Eso requería madurez, responsabilidad, compromiso. Y se logró. Se firmó el acuerdo para el definitivo cese el fuego en Oslo. En Oslo hubo noche de antorchas, hubo servicios religiosos. En Guatemala no hubo ni teñir de campanas ni misas. Se celebró más en Oslo que acá. Y estábamos poniéndole fin a 36 años de lucha armada interna. Por eso yo digo, tenemos que retomar los valores y los principios contenidos en los acuerdos de paz, porque siguen vigentes, porque los acuerdos de paz no son puntos de llegada, son puntos de partida para ir más adelante como sociedad. En el post-enfrentamiento en Colombia en el año 91, el M-19 depone las armas y se crea la Unión Patriótica como grupo político. En el post-conflicto colombiano hubo más de 6,000 muertes selectivas en los siguientes 2 años. En el post-enfrentamiento armado interno en Nicaragua hubo un armisticio y hubo más de 600 muertes selectivas en los años siguientes. En El Salvador se firmó la paz en febrero del 92 y en el postconflicto salvadoreño hubo más de 400 muertes selectivas en el postconflicto. Les voy a dar una buena noticia. En el postenfrentamiento armado interno guatemalteco no hubo una. La única muerte no esclarecida es la de Monseñor Gerardi. Y esa muerte no esclarecida tiene 5 hipótesis. Y la última de las hipótesis es crimen político. Pero es la única que no tenemos esclarecida. Pero nunca hubo una acción contra un soldado, contra un oficial retirado, contra un oficial en activo, contra un expatrullero, contra un exguerrillero. Nunca. Los señores de la URNG se incorporaron a la vida política y han hecho campaña donde han querido. Y valoramos eso como sociedad. ¿Sabíamos eso? Pues tenemos que saberlo para poderlo valorar, entender, afianzar. Porque si fuimos capaces de eso, somos capaces de eso y más. Pero lamentablemente seguimos como un hámster dando vueltas en una rueda, agotándonos, desgastándonos. ¿Y a dónde vamos? Hablábamos con el señor ministro de Cultura. La Constitución de la República manda desarrollar políticas para pueblos indígenas. La Constitución manda proteger los idiomas mayas. La Constitución nos manda crear legislación. La Constitución del 85. Pero por primera vez, como guatemaltecos, por medio de los acuerdos de paz reconocemos lo que realmente somos.
Somos un Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe. Eso somos. Somos una nación. La nación es diversa. El Estado es uno. Y dentro de esa unidad del Estado tenemos que entendernos y desarrollarnos en nuestra diversidad para ser una nación fuerte, multiétnica, pluricultural y multilingüe. Aquí no se trata de ser mayas o no ser mayas, de ser guatemaltecos, de ser garífunas, de ser xincas. Aquí todos somos guatemaltecos. Y dentro de esa unidad del Estado tenemos una diversidad cultural, tenemos una diversidad en nuestra multietnicidad, somos multilingües, somos pluriculturales, pero somos guatemaltecos. Y esa debe ser nuestra causa para poder entendernos, respetarnos y desarrollarnos como hermanos guatemaltecos. Vean hoy, la invocación la hizo un sacerdote maya. Con todo el respeto, todos escuchamos esa invocación. Y yo creo que ninguno de nosotros se sintió incómodo. Al contrario, valoramos eso, señor ministro. Y usted ha sido también uno de los grandes promotores de esa interculturalidad que tenemos. Sus esfuerzos han sido orientados a eso. Y eso va dejando huella. Y eso va afianzando los procesos. Los acuerdos de paz registran que en Guatemala debe de haber jueces bilingües. Tenemos jueces bilingües, ¿verdad, señor director? Usted que ha sido hombre de carrera judicial. Tenemos jueces bilingües. Hoy los guatemaltecos son juzgados en su idioma y tienen un intérprete. Y eso no lo manda la Constitución, lo dicen los acuerdos de paz. La Constitución dice, hay que desarrollar legislación para proteger nuestros grupos étnicos. Los acuerdos de paz tienen esa referencia y se han hecho reformas legales, procedimentales para tener ese recurso. La educación bilingüe. Claro, los acuerdos de paz dicen, y yo puedo leerles en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que la educación debe ser prioritariamente en el idioma materno. Y los programas de educación bilingüe que se han desarrollado han tenido altos niveles de efectividad y son ya parte de un patrimonio de las comunidades que deben ser educadas en su propio idioma. Así que muchas veces no vemos y muchas veces criticamos sin leer. Muchas veces criticamos sin conocer. Y yo, con todo el respeto, me permito motivarlos para que ustedes puedan profundizar en los acuerdos de paz. Señor director ejecutivo, usted tiene en sus manos una tarea inmensa. El presidente Yamatei hace un año en este mismo patio, este día, prometió la reingeniería que él quería hacer de CEPAS y COPREDE. Y el presidente Yamatei cumplió, hizo la reingeniería y hoy está unificado un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que estar orientado a dar cumplimiento, pero a ir más allá de lo que dicen los acuerdos de paz, a desarrollar más. Si esto se firmó hace 25 años, hace 30 años, el reto es grande y depende de nosotros saberlo asumir. Dos datos más curiosos. En los acuerdos de paz, en el acuerdo socioeconómico establece la necesidad de un registro catastral. El RIC nace de los acuerdos de paz. Tenemos un registro catastral con apoyo satelital porque se veía como una necesidad. En Guatemala algún notario creativo se le ocurrió poner 10 manzanas y excesos. Los excesos eran mayores que las 10 manzanas. Y esos excesos no pagaban impuestos. Y esos excesos no era tierra productiva. Y con los excesos nos metemos al mar.
Necesitábamos una referencia satelital para saber realmente cuánta tierra tenemos. Y algo importante, ¿en manos de quién está? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué la debemos cuidar? Pero eso nace de estos acuerdos. Y así vamos encontrando ley de acceso a la información. Sí, un par de diputadas abanderaron eso como que ellos eran la madre de la criatura. No, está en los acuerdos de paz. Y se desarrolló una agenda legislativa para la paz. Y se cumplieron muchas de las disposiciones de esa agenda. Así que no quiero alargar mucho esto, pero quiero decirles, hoy, 25 años después de que se firma el último de los acuerdos de paz, y casi 30 de que se firma el primero, que es el Acuerdo de México del 26 de abril del 91, las nuevas generaciones tienen que tener esta referencia y darse cuenta que si nosotros fuimos capaces de buscar la ruta del diálogo para llegar a acuerdos, para hacer cambios, la ruta tiene que seguir siendo esa, la del diálogo, la del entendimiento, la del respeto a la diferencia de ideas y nunca más las acciones violentas, las acciones agresivas. Hoy hay otras modalidades de violencia, la denigración, la descalificación, el insulto, redes sociales cargadas de esos odios. Ya no más, ya no podemos seguir pasando el morral de odio de un hombro a otro hombro. Tenemos que entender que el futuro es nuestro si verdaderamente abrazamos ese futuro como nuestro y lo construimos juntos, que fue lo que tratamos de hacer y que logramos cuando como Quijotes nos embarcamos a una aventura como la búsqueda de la paz por medio del diálogo. Con estas referencias, yo quiero reconocer el esfuerzo de toda una sociedad. Los negociadores de paz éramos unos. Atrás estaba una asamblea de la sociedad civil, atrás estaban las asociaciones, los grupos organizados. En la medida que el enfrentamiento armado fue menguando, la organización fue floreciendo. Mientras había enfrentamiento armado interno, la gente no se organizaba. En la medida que eso fue menguando, la organización fue creciendo. Aquí habla del fortalecimiento de los consejos de desarrollo, está en los acuerdos de paz. Fue en la legislatura, en el gobierno del presidente Portillo, que se hicieron leyes importantes en materia de código municipal, ley de consejos de desarrollo, pero ya en los acuerdos de paz se veía la necesidad de fortalecer la organización local. Así que, respetuosamente, yo conmemoro este aniversario más, 25 años de la firma de la paz, con un llamamiento. Hagamos de esa paz una realidad. Callar los fusiles no fue fácil. Hoy tenemos que callar los estómagos hambrientos, tenemos que callar la angustia de la falta de salud, tenemos que callar la angustia de la falta del desarrollo y tenemos que ser capaces de construir una sociedad en la que quepamos todos y en ella vivamos todos dignamente. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras al homenajeado en esta oportunidad, el diputado Manuel Conde Orellana. Un mensaje muy emotivo e importante para toda la concurrencia. A continuación, escucharemos el mensaje del director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, el doctor Ramiro Alejandro Contreras Escobar. Por favor. Señor Ministro de Cultura y Deportes, licenciado Felipe Aguilar Marroquín, señor diputado Manuel Conde Orellana, señores y señoras ministros y viceministros de Estado, señores diputados al Congreso de la República de Guatemala, funcionarios y empleados del sector público, oficiales del Ejército de Guatemala y quienes nos honran con su presencia.
Les deseo un excelente día en esta fecha tan importante y simbólica en la historia de nuestro país. Inicio mi intervención recordando la frase: no hay camino para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, presidida por el señor presidente, doctor Alejandro Eduardo Yamatei Falla, e integrada por los señores ministros de Estado, secretarías y Procuraduría General de la Nación, ello de conformidad con su acuerdo de creación, y en mi calidad de director ejecutivo, tengo el honor de estar presente en este solemne acto, en el Patio de la Paz, donde hace 25 años se produjo un acontecimiento histórico que cambió para bien la historia de Guatemala, al firmarse los acuerdos para una paz firme y duradera. Una paz que se ha construido y fortalecido con la voluntad de todos los sectores sociales y el apoyo de cooperantes y comunidad internacional. A 25 años de la firma de los acuerdos de paz, es importante reflexionar y comprender que la paz debe ser el único camino para la resolución de los problemas, aplicando valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. No obstante, es importante enfatizar que la paz debe cultivarse y promoverse desde el hogar, el trabajo y cualquier espacio social posible, pues así lograremos cimentar la paz interna que debemos llevar todos los guatemaltecos y guatemaltecas para fortalecer los cambios estructurales en el país. En ese sentido, se considera importante recordar las causas que dieron origen a la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996 y que pusieron fin a más de 3 décadas de enfrentamiento armado interno, los cuales se constituyeron en una agenda integral de país orientada a superar las causas del enfrentamiento armado interno y sentar las bases para un nuevo desarrollo social, económico y político. Entre las temáticas consideradas se puede mencionar el fortalecimiento de la democratización del Estado de Guatemala, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, el impulso a la participación social y política de la mujer, el desarrollo económico, urbano y rural, fortalecimiento en la atención de la salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros temas de carácter estructural. Resulta imperativo señalar que el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala ha tenido un avance considerable en los últimos años y somos conscientes de los desafíos y metas por alcanzar. De esa cuenta, durante el gobierno del señor presidente constitucional Alejandro Yamatei, se crea la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, lográndose con ello establecer una ruta efectiva y concreta para fomentar una cultura de paz, atención a la conflictividad, seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz y respeto a los derechos humanos. Lo anterior dentro del marco de la competencia jurídica de esta Comisión Presidencial. Como director ejecutivo de COPADE, considero oportuno indicar que a poco más de un año de la creación de la comisión, se ha avanzado y progresado durante este periodo para dar cuenta a los guatemaltecos y guatemaltecas sobre el trabajo comprometido, diligente y probo de los empleados y funcionarios públicos que laboran en las distintas direcciones, unidades y jefaturas que integran la COPADE, así como las 17 sedes regionales ubicadas en distintas locaciones a nivel nacional en forma estratégica. Traduciéndose lo anterior en una comisión presidencial estructurada y fortalecida para cumplir con los mandatos contemplados en su acuerdo gubernativo de creación, promoviendo la coordinación y asesoría con las distintas dependencias del organismo ejecutivo para la atención de las áreas sustantivas de fomento a la cultura de paz, vigilancia y promoción de los derechos humanos y la atención de la conflictividad. La COPADE reitera su postura en cuanto a considerar el diálogo y las soluciones alternativas para la atención de conflictos como las vías idóneas y efectivas para disminuir la conflictividad en el país y la consolidación de la paz. De esa cuenta, se enfatiza el compromiso de esta comisión presidencial para facilitar la coordinación y asesoría con las dependencias públicas competentes del Gobierno de la República de Guatemala para incentivar el llamado al diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos rechaza en forma categórica las medidas de hecho y cualquier acto que riña con el ordenamiento jurídico interno y convencional,
lamentando profundamente aquellos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad física de las personas. Reitero el compromiso del equipo de trabajo de COPADE para continuar fortaleciendo capacidades para la promoción efectiva de acciones y mecanismos encaminados a la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento de los acuerdos de paz y la atención a la conflictividad social. Se valora positivamente la creación de espacios de diálogo ciudadano, pues es importante que juntos trabajemos para vivir en paz, encaminando dicho esfuerzo en la consecución del bien común. Aprovecho la oportunidad para desear a todos un feliz y productivo año 2022. Muchas gracias. El mensaje y las palabras del director ejecutivo de la COPADE, el doctor Ramiro Alejandro Contreras. A continuación, escucharemos el mensaje del ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar. Sakar Chige Ibonogel Naraibej, Chiutz Iwach, Hanila Yikikot, Ruma Inko Iwikin. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Es un honor estar aquí con ustedes. Los saludé primero en idioma cachiquel, uno de los 25 idiomas de un país lleno de riqueza cultural. Distinguido mensajero de la paz, Manuel Conde, qué gusto poder compartir contigo. Director del COPADE, doctor Ramiro Contreras, señores diputados, señores viceministros, invitados especiales, muy buenos días. Hoy, en el calendario maya, es 10 Tzikin, día propicio para pedir por la abundancia. Tzikin significa pájaro guardián y simboliza la intermediación entre los seres humanos y el ajau, representados por todo lo que hay en el espacio, el aire, las nubes, el frío y el calor. Estas son fuerzas invisibles, pero que con el corazón del cielo y el corazón de la tierra las han puesto a nuestro servicio y protección. Y justo hoy estamos conmemorando un acto de intermediación que marcó un antes y un después en nuestro país. Hace 25 años, en este mismo lugar, en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, fue firmado el acuerdo de paz firme y duradera que puso a fin 36 años de conflicto armado interno que tanto daño le hizo a nuestro país. Este acuerdo de paz cimentó las bases para la construcción de una sociedad en armonía que augure un mejor destino para el país. Por eso es importante no olvidar lo que fuimos, mejorar lo que somos ahora y accionar juntos en lo que seremos y qué queremos dejar a las futuras generaciones. Hoy también es un día importante para reconocer a la gente que nos ayuda a construir patria, personajes importantes que han marcado la historia de este camino por encontrar acuerdos y vivir en armonía. Desde nuestros antepasados, con el Popol Vuh, como los héroes Hunapku e Ixbalanque, los primeros gemelos heroicos descendientes del maíz, a los guerreros cachiqueles que con su disciplina y liderazgo defendían a su pueblo, como un Atanasio Tzul, considerado el primer prócer de la independencia, que luchó por la equidad entre los españoles e indígenas. También nuestros próceres de la independencia, 15 personajes que firmaron el acta que nos separó de la corona española. No olvidemos a los liberales guatemaltecos, cuya incidencia permitió lograr un mejor desarrollo para el país, modernizando las instituciones del gobierno con la reforma liberal de 1871. Y así podríamos continuar mencionando a varios personajes que han contribuido a la construcción del proceso de paz de nuestro país, como las mujeres y hombres que hace 25 años trabajaron para lograrlo, lo que hoy conmemoramos. Una paz firme y duradera. Sabemos que aún falta mucho por hacer, por realizar una gran cultura de paz en Guatemala. Hay deudas históricas que se deben saldar y superar conflictos y diferencias que impiden alcanzar ese objetivo. Y sin embargo, no hay que olvidar que el camino que se ha emprendido logra a través del diálogo para poder construir una mejor Guatemala.
En nombre del presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, los invito a reflexionar sobre la importancia de trabajar juntos, sin importar los sectores en que nos desenvolvamos, para la construcción de una Guatemala diferente, la Guatemala que todos queremos. Nuestro compromiso como Gobierno de Guatemala y su servidor como Ministro de Cultura y Deportes es seguir impulsando acciones para fomentar la cultura de paz, que nos ayude a superar los problemas que aún nos dividen a través del diálogo y los compromisos firmes. Este 29 de diciembre renovemos juntos el compromiso de trabajar por la paz de Guatemala, tal y como lo dice el Popol Vuh, el texto sagrado de nuestros antepasados los mayas. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos uno ni dos de nosotros, sino todos. Muchas gracias y que viva la paz en Guatemala. Muchas gracias al ministro de Cultura y Deportes por ese mensaje. A continuación tendremos el agradecimiento y la invocación al Creador y Formador por la oportunidad que nos dio de realizar este acto solemne de la conmemoración, y para ello solicitamos nuevamente a la Kitsunun Balam que haga el cierre del circuito energético, por favor. Muchísimas gracias. Si usted conoce su nacimiento maya, este es el momento de estar en contacto con las energías cósmicas, así mantener un buen equilibrio. Vamos a agradecer a Jau, Creador y Formador. Gracias a Jau, corazón del cielo y corazón de la madre tierra, corazón del agua y corazón del aire y corazón del sagrado fuego, gracias por guiarnos. A Jau te pedimos que guíe nuestros caminos. Así como venimos, así regresamos a bien a Jau. Gracias a Jau. Muchísimas gracias. Que a Jau, Creador y Formador, nos siga bendiciendo. Muy buen día. Muchísimas gracias. Y es así como estamos llegando al cierre de este acto solemne, muy importante y especial, la conmemoración del 25 aniversario de la firma de la paz firme y duradera. A continuación tendremos entonces con los honores correspondientes. En este momento se retira la mesa principal. Los invitamos, por favor, a continuación al ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, asimismo también al diputado Manuel Conde Orellana, y despedimos también en esta oportunidad al director ejecutivo de la COPADE, doctor Ramiro Alejandro Contreras. En nombre de la Presidencia de la República y la COPADE extendemos nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y le deseamos feliz retorno a sus hogares. Con permiso.